Muy buenos días. Un saludo especial del doctor Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación, así como de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la primera conferencia virtual del ciclo en propiedad intelectual denominada Aspectos Generales de la Propiedad Intelectual, Derechos de Autor, bajo la orientación del COMPES 4062 del año 2021, así como el propósito de abordar enfoques prácticos de la Administración de Justicia y crear escenarios de análisis para la comprensión de temáticas en materia civil. Fue estructurado este ciclo de videoconferencias sobre propiedad intelectual, en el que se abordarán aspectos normativos y jurisprudenciales en Colombia. La Constitución Política, en el artículo 61, dispone que el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. También nuestro módulo de aprendizaje autodirigido sobre la propiedad intelectual aborda la protección de los derechos sobre la materia y la obligación del Estado de protegerlos. En ese sentido, encontramos la relevancia de nuestros servidores y servidoras judiciales amplíen sus habilidades y competencias en propiedad intelectual, en temas como los derechos de autor, los conceptos jurídicos y sus medios de protección. Como siempre, contamos con formadores y formadoras especialistas en la materia. Para el día de hoy nos acompaña el doctor José Daniel Rengifo Martínez. El doctor José Daniel es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con una maestría en Biociencias y Derecho de la misma institución. Con conocimiento y experiencia en propiedad intelectual, se desempeña como abogado en propiedad intelectual de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional y pertenece al Centro de Pensamiento en Mecanismos, Información y Poder de la misma institución. Cuenta con experiencia en distintas instituciones como pasante de la Dirección Nacional de Derechos de Autor de la Purdue University, donde investigó el modelo de gestión de propiedad intelectual en los centros de investigación financiados con recursos públicos en Colombia y los Estados Unidos. Doctor José Daniel, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Héctor Manuel Tovar. Buen día, profesional universitario de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, y al doctor Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. El día de hoy vamos a abordar el primero de 3 ciclos de conferencias asociados a propiedad intelectual. Este primer ciclo está asociado específicamente a derecho de autor, que es una de las grandes ramas de la propiedad intelectual. En un segundo ciclo hablaremos de propiedad industrial y finalmente aterrizaremos las generalidades de la propiedad intelectual bajo la luz del COMPES de propiedad intelectual ya previamente señalado. En la sesión de hoy vamos a abordar una introducción muy general a la propiedad intelectual y el derecho de autor. Vamos a hablar de las limitaciones y excepciones al derecho de autor, del objeto de protección del derecho de autor, de los principios que rigen el derecho de autor, también la normativa aplicable. Vamos a hablar de algunas especificidades asociadas a la gestión del derecho de autor y unos aspectos contractuales del derecho de autor. En relación con la propiedad intelectual, que es el concepto que va a permear estos 3 ciclos de conferencias en materia de propiedad intelectual, es necesario abordarlo desde 2 perspectivas, una perspectiva de la protección y una perspectiva del uso. ¿Por qué estas 2 perspectivas? Porque estas son las perspectivas que permean de alguna forma toda controversia judicial asociada a derechos de propiedad intelectual. Entonces, la propiedad intelectual es un tipo especial de propiedad, especial porque tiene unas características particulares que ya vamos a ver, asociados a su temporalidad, asociados a sus limitaciones y excepciones, asociados a el objeto de protección, que en este caso es intangible y no tangible, entre otros. Entonces, es un tipo especial de propiedad que se concede a los creadores sobre las creaciones del talento humano. Este concepto de creaciones del talento humano abarca todas las especificidades de las diferentes ramas de la propiedad intelectual, las obras artísticas y literarias en derecho de autor, las patentes de invención en propiedad industrial, las marcas también en propiedad industrial, los certificados de obtentor sobre áreas vegetales en derechos de obtentor sobre áreas vegetales, entre otras. Y a su vez, esa propiedad intelectual, este tipo especial de propiedad, permite a la sociedad hacer uso de esas creaciones. Como vamos a ver en la gran mayoría de los casos, cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos de derechos que son temporales, y aun cuando están vigentes, es posible hacer uso del contenido derivado, protegido por esos derechos, sin autorización de los titulares o creadores. Todas estas
especificidades y conceptos los vamos a abordar en esta sesión. Como les contaba, el derecho de autor es parte de un gran universo de propiedad intelectual que tiene muchas ramas. La propiedad intelectual y en general la protección de los activos intangibles puede encontrarse en la rama del derecho de autor y los derechos conexos, donde hablamos de obras artísticas y literarias y de los actores que de alguna forma contribuyen a la difusión de esas obras artísticas y literarias, como los organismos de radiodifusión, como los productores de fonogramas y como los intérpretes y ejecutantes, narradores, actores, músicos, entre otros. Luego tenemos la propiedad industrial, que es la que protege toda esa serie de creaciones asociadas de alguna forma a la industria o el comercio, donde encontramos las patentes de invención y patentes de modelo de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los secretos empresariales o industriales, los signos distintivos y todo lo que esto comprende, marcas, denominaciones de origen, indicaciones geográficas, entre otros. Los derechos de obtentor sobre variedades vegetales. En Colombia tenemos un régimen especial de protección a las variedades vegetales. En otros países como Estados Unidos hablamos de patentes de planta. En Colombia hablamos de derechos de obtentor. Es un régimen especial también regido por un tratado internacional. Y protege a todas las variedades vegetales o algunas variedades vegetales que son producto de fitomejoramiento y que son nuevas, distinguibles, homogéneas o estables. Hay elementos que son transversales a algunas de las ramas previamente mencionadas, las expresiones culturales tradicionales, que son todas esas tradiciones que se transmiten de generación en generación de manera oral, danzas, narraciones, cuentos, etcétera, de las comunidades, por ejemplo, indígenas, y la relación que existe entre los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos, por ejemplo, los conocimientos de comunidades indígenas o comunidades palenqueras, entre otras, asociadas al uso de una variedad vegetal para tratar dolencias derivadas de algún tipo de golpe, entre otras. Esas relaciones entre conocimientos tradicionales y el recurso genético asociado a estos también tiene relación directa con los derechos de propiedad intelectual, en particular en este caso con los derechos de patente, y la protección de datos de prueba en materia agroquímica y farmacéutica, entre muchas otras. Estas no son las únicas ramas, solamente las enuncio. Hoy vamos a hablar en detalle de los derechos de autor y los derechos conexos. Entonces, ¿qué son estos derechos de autor, esta rama de la propiedad intelectual? Los derechos de autor son derechos otorgados a los autores sobre sus obras artísticas y literarias. Y son derechos que tienen dos facetas, una moral y una patrimonial, que vamos a mirar con un poco más de detalle en un momento. La faceta moral es una faceta que permite proteger la personalidad del autor en relación con sus obras, y la faceta patrimonial permite realizar, autorizar o prohibir actos de explotación sobre esto. Vamos a ver también unas características particulares de ambos tipos de derecho. Un elemento aquí a mencionar o traer a colación y que vamos a mencionar un poco después es que la normativa aplicable principal, porque hay muchas normas asociadas por supuesto a derechos de autor y a propiedad intelectual en general, y vamos a tratarlas de propiedad industrial en la próxima sesión, pero las normas centrales en derecho de autor para entender el derecho de autor en Colombia son la Ley 23 de 1982, vigente, ha tenido un par de modificaciones relevantes, pero en general está vigente, y la decisión andina 351 de 1993. Esta es una decisión derivada de la Comunidad Andina de Naciones, particularmente la Comisión de la Comunidad Andina, y es una norma que, como toda decisión de la Comunidad Andina, tiene una aplicación directa y preferente. Directa en la medida en que no requiere una ratificación del Congreso como ocurre con otros tratados internacionales. Este no es particularmente un tratado, es una emisión normativa, una norma, un conjunto de normas derivadas de la Comisión Andina en el marco de la Comunidad Andina. Y por el otro lado, preferente, porque ante duda, entre una norma nacional y una norma de la Comunidad Andina, prevalece la norma de la Comunidad Andina. Entonces, esas son las dos grandes normas a tener en cuenta cuando hablamos de derecho de autor y que comprenden una buena parte del universo del derecho de autor en Colombia. La decisión 351 de 1993 de la Comisión Andina, de la Comunidad Andina, y la Ley 23 de 1982, esto ya puede cumplirse en la República. Ahora, para entrar en materia en derechos de autor, es necesario primero tener una idea de cuáles son los principios que rigen el derecho de autor, porque con estas ideas, con estos principios en mente, vamos a poder entender cómo funciona la lógica del derecho de autor ya en la práctica. Y el primer y más importante principio de los derechos de autor es el principio de que las ideas no se protegen. El derecho de autor no protege ideas, el derecho de autor protege la forma como esas ideas se materializan en una obra artística o literaria. Lo que ustedes ven en pantalla es una parte de una obra de Jorge Luis Borges, que está en ficciones, es un cuento que está en ficciones, que se llama Pierre Menrad, autor del Quijote. Es una historia en la cual Pierre Menrad, un personaje muy particular y muy admirador de Miguel de Cervantes,
pretende escribir desde la primera palabra hasta la última palabra el Quijote de Miguel de Cervantes por inspiración genuina. Es decir, él quiere no copiar palabra por palabra, no sentarse a copiar como lo hacían en alguna época los monjes con la Biblia, no copiar palabra por palabra el Quijote de Miguel de Cervantes, sino habitar los espacios y los lugares que habitaba Miguel de Cervantes, hablar el castellano que hablaba Miguel de Cervantes, conversar con las personas con las cuales hablaba Miguel de Cervantes, campesinos, vendedores, etcétera. Todo eso para que por inspiración genuina él pueda escribir el mismo Quijote palabra por palabra de Miguel de Cervantes. Esto es una ficción y por supuesto está contenido en una compilación de cuentos llamada Ficciones de Borges, y lo traigo a colación porque ese escenario que Pierre Menrat plantea es imposible. Nosotros podemos habitar los mismos lugares, conversar con las mismas personas, tener acceso a diferentes tipos a los mismos tipos de conocimiento, pero la forma como nosotros materializamos ideas siempre va a ser distinta, porque siempre hay una huella creativa que impregna esa particularidad, esa originalidad, ese acervo creativo en una obra artística o literaria. Cada persona tiene una forma distinta de materializar su creatividad en una obra artística o literaria, y por lo tanto lo que protege el derecho de autor no son las ideas a partir de las cuales nosotros querramos crear una obra artística o literaria, sino la forma como esas ideas se materializan en una obra artística o literaria. Vamos a verlo ahora con un caso de la vida real. Este es un caso muy famoso porque además tuvo un trámite judicial en Colombia, y es el caso de Relato de un náufrago. Si ustedes conocen la historia de este libro de Gabriel García Márquez, Relato de un náufrago al final es una compilación de una serie de crónicas que publicaba Gabriel García Márquez en El Espectador. Y relata la historia de un naufragio que hubo en las cercanías a Cartagena, donde hubo un único sobreviviente, Luis Alejandro Velasco. Gabriel García Márquez entrevista a Luis Alejandro Velasco para que le cuente toda la historia del naufragio, y a partir de esa historia él crea unas crónicas que luego terminan siendo el relato de un náufrago. ¿Qué ocurre? Hay una demanda contra Gao porque se menciona Luis Alejandro Velasco contó toda su historia, todos sus padecimientos en el marco de este naufragio, y él no es mencionado como autor del libro, pero él merece ser mencionado como autor del libro porque él le contó todos esos hechos, todas esas historias a Gao. Entonces, ¿cómo entra Luis Alejandro Velasco a ser efectivamente considerado como autor? ¿Tiene derecho a ser autor? Y la respuesta aquí, entre muchas otras consideraciones que podríamos traer a colación, es que Luis Alejandro Velasco no tiene derecho a ser autor, porque Luis Alejandro Velasco le contó a Gabriel García Márquez una serie de hechos, de sucesos, de impresiones de hechos y sucesos, que al final terminan siendo ideas. Lo que importa en Relato de un náufrago es cómo esas ideas se materializan en una obra literaria, que en este caso viene a ser esa serie de crónicas que luego se compilan como Relato de un náufrago. Entonces, Luis Alejandro Velasco contó una serie de hechos que en realidad son ideas, se traducen como ideas bajo la lógica del derecho de autor. Gabriel García Márquez coge esas ideas, las materializa con toda su huella creativa, con toda su impronta creativa, y esa materialización sí es susceptible de protección por el derecho de autor. Ahí sí hablamos de una obra literaria protegida por el derecho de autor. Los hechos, ideas no son protegibles. La forma como esos hechos o ideas sí se materializan en una obra literaria son protegibles por el derecho de autor, y en este caso el único autor del Relato de un náufrago es Luis Alejandro Velasco, perdón, Gabriel García Márquez. El segundo principio del derecho de autor es que la protección otorgada a los autores nace sin importar el mérito o el destino de la obra. Es muy importante traer a colación que la protección del derecho de autor no mira cuál es la aceptación de una obra literaria, un artículo científico por pares académicos, la aceptación por parte de los círculos importantes o famosos de artistas en un contexto local en relación con una obra artística, entre otras. Al derecho de autor no le importa eso, le importa es que exista una obra artística o literaria para poder pregonar la existencia de ese derecho de autor. El objeto de protección del derecho de autor nace independientemente del mérito o del destino. Acá vemos un par de ejemplos, uno en el ámbito artístico, otro en el ámbito científico. En el ámbito artístico, es independiente, es irrelevante para el derecho de autor si cuando nosotros hablamos de una obra artística, hablamos de una obra artística que apela o no a la belleza. Eso tiene una importancia grande, aunque también polémica, pero no tenemos tiempo para ahondar en esa polémica, en el arte conceptual. Cuando hablamos no solamente de este arte pictórico, del impresionismo o del cubismo, etcétera, sino que ya empezamos a hablar de otro tipo de arte que ya no necesariamente apela a la belleza para generar una comunicación con el espectador de la obra artística. Ese es el caso de La Fuente de Marcel Duchamp. O, por otro lado, en el ámbito científico, aquí ustedes están viendo un caso muy interesante, un artículo que fue citado hasta el cansancio por muchos legisladores en muchos lugares del mundo asociado al uso de glifosato, y que luego por cuestionamientos sobre la forma como habían sido recogidos los datos, el artículo tuvo que ser retirado de la revista donde había sido publicado en primer lugar. El artículo fue retractado de la revista, pero eso no significa que no tenga protección por el derecho de autor. Si yo quisiera
reproducir o copiar el artículo, yo tendría que respetar los derechos de autor de sus autores o titulares. Es irrelevante para el derecho de autor si el artículo es o no aceptado por la comunidad científica. El artículo, por ser una materialización de ideas, ya de entrada tiene la protección del derecho de autor. Finalmente, el último requisito al cual quisiera hacer, al cual quisiera hacer mención del derecho de autor, es que es una protección inmediata. No se requiere ninguna formalidad para pregonar la protección del derecho de autor. Si yo hoy me siento y escribo un diario asociado a un viaje que haga al Chocó para conversar con comunidades por un objeto de investigación en particular, ese diario ya estaría protegido por el derecho de autor sin que yo tenga que pedirle a una entidad pública que me reconozca esa autoría. Eso no pasa en otro tipo de derechos de propiedad intelectual. Yo no puedo, por crear un dispositivo para hacer más fácil de mover un mouse, decir yo tengo una patente sobre este dispositivo. Yo tengo que ir a la Superintendencia de Industria y Comercio, cumplir una serie de requisitos para que efectivamente puedan reconocerme u otorgarme esa patente. En el derecho de autor, esa protección surge desde el momento en que se crea la obra. Claro, hay formas de establecer mecanismos probatorios idóneos, como por ejemplo puede ser el registro de una obra artística o literaria de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que en este momento es gratuito, pero eso no significa que yo tenga que registrar mi obra para que la obra, para yo poder efectivamente considerarme como autor y tener tanto derechos morales como derechos patrimoniales, sino que es ya más que una formalidad para pregonar protección, un buen mecanismo probatorio en caso de futuras infracciones, o bueno, hay muchas otras razones por las cuales registrar las obras artísticas o literarias, pero nunca se considera como un requisito para pregonar la protección. La protección surge desde el momento en que se crea la obra. Ahora, ya teniendo en cuenta estos principios, hay que tener en cuenta cuál es el objeto de protección del derecho de autor. ¿Por qué? Porque no toda obra artística o literaria es objeto de protección del derecho de autor. Deben cumplirse 3 requisitos: la originalidad, que sea una creación intelectual, y fijación en general, aunque en Colombia no hablamos de fijación, sino hablamos de fijación o susceptibilidad de divulgación. Ya vamos a ahondar en los 3 conceptos. El primero es el concepto de la originalidad. No toda obra artística o literaria es original, y por lo tanto no toda obra artística o literaria está protegida por el derecho de autor. La originalidad es el criterio asociado a la conversión de un objeto común en una expresión del intelecto. La doctrina y también la jurisprudencia en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que como los funcionarios judiciales saben, juega un papel muy relevante cuando se interpreta la normativa comunitaria en relación a procesos judiciales en el país, ha descrito 2 grandes vertientes de la originalidad, o 2 categorías de originalidad que dan lugar o que construyen ese concepto de originalidad: la originalidad subjetiva y la originalidad objetiva. La originalidad subjetiva es un criterio asociado a la existencia de un mínimo umbral de creatividad mediante un esfuerzo intelectual, mientras que la originalidad objetiva es un criterio asociado a la ausencia de copia en todo o en parte de la obra en relación con otras obras. En ambos casos, el concepto puede ser un poco, digamos, de índole abstracta, entonces voy a materializarlo con un par de ejemplos prácticos. Hablemos primero de la originalidad subjetiva, esa impronta, como se menciona, ese esfuerzo, ese mínimo esfuerzo intelectual o ese mínimo umbral de creatividad. Lo que ustedes ven en pantalla es una crónica muy famosa de 2016 del autor Nathaniel Rick sobre un caso en el cual DuPont vertió en ríos unas composiciones tóxicas que terminaron contaminando una buena parte de las aguas en los Estados Unidos. Eso es un caso que incluso se convirtió en película a partir de la transformación de esta crónica que ustedes ven en pantalla, que es el abogado que se convirtió en la peor pesadilla de DuPont. Lo que hace Nathaniel Rick es entrevistar a muchísimas personas, sobre todo campesinos en Estados Unidos, granjeros en Estados Unidos, que empezaron a ver a sus vacas fallecer, sus cultivos fallecer, etcétera. Empieza a entrevistar a DuPont, entrevista a los equipos de abogados de ambas partes, de los demandantes y los demandados, etcétera. Y a partir de toda esa serie de hechos, crea una crónica maravillosa, un poco extensa, pero maravillosa, sobre lo que ocurrió con DuPont en los Estados Unidos. Toda esa serie de hechos, de entrevistas, de datos que recolectó Nathaniel Rick son ideas y no son sujetos de protección por el derecho de autor, ni tampoco, en consecuencia, revisten de originalidad subjetiva. Pero el talento de un cronista y de un periodista en general para convertir todas esas ideas en una obra literaria, en este caso una crónica, es precisamente ese mínimo umbral de creatividad o ese esfuerzo intelectual del autor para efectivamente crear una obra artística o literaria, en este caso una obra literaria. Ese mínimo umbral de creatividad es lo que pregona que exista originalidad subjetiva cuando hablamos de una obra artística o literaria. Eso es originalidad subjetiva, ese mínimo umbral de creatividad, esa huella creativa del autor en la obra artística o literaria. Y el segundo caso es el de la originalidad objetiva. Ustedes aquí ven en pantalla una obra de
Mercedes Solé, que es la copista más importante de Joaquín Sorolla en el mundo, tal vez, y que trabaja en el Museo del Prado. Ustedes ven una obra que es Chicos en la playa. Sorolla tenía esta facilidad para pintar figuras en la arena, mostrando el reflejo del sol, la arena moviéndose, el agua, etcétera. Y Mercedes Solé es muy talentosa en copiar casi que pincelada por pincelada la obra de Joaquín Sorolla para poder mostrarla en el museo cuando la obra está prestada en otro museo, cuando está en proceso de restauración, etcétera. Es maravilloso el talento que tiene Mercedes Solé para copiar la obra de Joaquín Sorolla, pero no está protegida por derecho de autor. ¿Por qué no está protegida por derecho de autor? Porque está copiando en todo una obra ya existente de Joaquín Sorolla. Tiene una labor técnica maravillosa, pero no es una obra originalmente objetiva. ¿Por qué? Objetiva originalmente. ¿Por qué? Porque es una copia de una obra ya existente. Únicamente hablaremos de originalidad objetiva cuando la obra no sea una copia en todo o en parte de una obra ya existente. En segundo lugar, de los requisitos de protección está la creación intelectual. Este es un requisito que puede parecer obvio o podía parecer obvio hace unos 3 años cuando dábamos estas clases, estas capacitaciones, pero ya no lo son. Básicamente está asociado a que la obra sea creada por una persona física. Y esto hoy en día tiene un auge muy problemático, muy lleno de polémica por la inteligencia artificial. Ustedes ven en el caso 1, al lado izquierdo, una obra de Rembrandt, que no es una obra de Rembrandt, es una obra creada por un algoritmo, o bueno, generada por un algoritmo, no hablamos de creación en realidad, sino de generación. La generación de una obra por un algoritmo que se alimenta de todas las demás obras que hay de Rembrandt en Internet y crea su propia obra Rembrandt. Esto no lo pintó Rembrandt, lo hizo o lo generó una inteligencia artificial. Y en el segundo caso, lo mismo con un artículo hecho por GPT-3, que es básicamente uno de los tantos antecesores del famoso ChatGPT que todos conocemos, donde un artículo es creado en su totalidad por una inteligencia artificial. Y el artículo se titula "Un robot escribió este artículo por completo. Ya estás lo suficientemente asustado, humano". Lo creó por completo una inteligencia artificial, lo generó por completo una inteligencia artificial. Hoy en día ya lo vemos en todo, en textos, hay textos que son creados de principio a fin por inteligencia artificial, hay obras que son generadas de principio a fin por inteligencia artificial. Entonces, hoy, esto es un tema de discusión en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, lo que es importante que sepamos, por ahora, porque no sabemos qué pasa en un futuro, por ahora es que las obras creadas por inteligencia artificial no están protegidas por derecho de autor, no hacen parte del objeto de protección del derecho de autor, porque esas obras son generadas por algo que no es humano, que no es una persona física. Y en este momento, en nuestra normativa, es necesario que el autor sea una persona física. Entonces, cuando nos enfrentemos a un caso en el cual exista una generación de una obra por inteligencia artificial, esa obra no revestirá protección por el derecho de autor. Otra discusión será si esa obra genera o infringe derechos de autor de terceros, que esa es la gran discusión hoy. Hoy ya yo creo que esta discusión de la autoría no está superada, pero ya no es tan protagonista como otra discusión, que es la discusión de cuando los algoritmos se alimentan de obras de otros artistas o de textos de otros autores en Internet, estamos o no infringiendo derechos de autor de terceros. Esa es la discusión actual en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Finalmente, en esto no ando tanto por temas de tiempo, pero el tercer y último requisito es que la obra artística o literaria sea susceptible de ser reproducida o divulgada a terceros. Cuando hablamos de reproducción, hablamos de la fijación de la obra, cuando incorporamos una obra, que pueden ser sonidos en un fonograma, imágenes en una pintura, etcétera. Esa base material que permite su percepción, comunicación, obtención de copias de la totalidad o parte de ella, es lo que termina siendo esa referencia a la reproducción. Si es susceptible de ser reproducida, impresa, fijada en un fonograma, en un CD, en un vinilo, etcétera, hablaremos de una obra protegida por derecho de autor. Y cuando hablamos de divulgación, hablamos del mero acto de acceso de la obra al público por cualquier medio o procedimiento. Eso tiene relevancia en ciertos tipos de arte, como los happenings, los performance, etcétera, otro tipo de arte. Es relevante para nuestra comunidad andina porque hay países en los cuales debe sí o sí estar fijada, estar susceptible de ser reproducida, pero no necesariamente divulgada. Pero es una distinción en la cual no voy a ahondar por temas de tiempo. Básicamente, si una obra puede ser reproducida o puede ser divulgada a terceros, es una obra que puede ser protegida por derechos de autor. Una obra, en consecuencia, que no pueda reproducirse o que no pueda ser divulgada a terceros, no estará protegida por derechos de autor. Vamos ahora ya a hablar de derechos reconocidos a autores, teniendo ya clara cuál es la forma como nosotros hablamos de derecho de autor, cuáles son los principios que lo rigen y cuál es el objeto de protección del derecho de autor.
En primer lugar están los derechos morales, que son derechos que protegen la personalidad del autor en relación con su obra. Son derechos que son perpetuos, es decir, no caducan. Eh, no hay un momento en el cual los derechos morales de autor dejen de pregonarse en relación con una obra. No siempre van a estar en cabeza de un autor, porque si el autor fallece, esos derechos ya no serán ejercidos por el autor, podrán ser ejercidos por los familiares del autor, podrán ser ejercidos por, incluso en algunos países, por los ministerios de cultura, etcétera, pero los derechos morales son perpetuos. Hoy hablamos de derechos morales de artistas que crearon obras hace 150, 200 años, precisamente por la perpetuidad de los derechos morales de autor. Son inalienables, es decir, no pueden ser transados. Yo no puedo vender mi derecho moral de paternidad a un tercero por una suma y renunciar a ese derecho en consecuencia, y por esa misma razón los derechos morales son irrenunciables. Son derechos que son inherentes al ser humano y yo no puedo renunciar a ellos. De hecho, la Corte Constitucional ha elevado o asociado los derechos morales de autor a derechos humanos. Y hay otra faceta de los derechos patrimoniales, de los derechos de autor, que son los derechos patrimoniales. Estos son los derechos que permiten al autor o titular derivado controlar las formas de explotación de una obra. ¿Por qué hablamos de titular derivado? Cuando un autor crea una obra, sus derechos morales siempre van a ser de él, y bueno, cuando fallezca, el autor podrá ser ejercidos por terceros, pero cuando hablamos de derechos patrimoniales de autor, el autor es el titular originario, pero ese autor puede también transar esos derechos en el mercado, que es algo que no pasa con los derechos morales. Los derechos morales nunca pueden ser vendidos, nunca pueden ser licenciados, no pueden ser cedidos, etcétera. Eso no puede pasar en el ámbito de los derechos morales de autor. En cambio, en relación con los derechos patrimoniales, sí es posible hacer cesiones de derechos, despojarme de los derechos patrimoniales de autor en cabeza de un tercero. Ese tercero pasará a llamarse el titular derivado. Cuando yo, como autor de un artículo científico, cedo los derechos a una revista para que lo publique, ahí esa revista va a ser el titular derivado. Cuando yo, como músico, creo una obra musical para que sea interpretada por un artista particular y le cedo los derechos a una editora, esa editora va a ser entonces ahora considerada como la titular derivada. Yo ya no soy el titular de los derechos de patrimonio de autor sobre esa obra. Entonces, fíjense que a diferencia de lo que pasa con los derechos morales, los derechos patrimoniales sí pueden ser transados, sí pueden ser vendidos, sí pueden ser cedidos, etc. Sí son temporales, a diferencia de los derechos morales de autor. Tiene una duración de 80 años más el tiempo de vida del autor. Y, como ya mencionaba, pueden ser transmitidos a terceros. ¿Cómo es el tema de la temporalidad en los derechos de autor? Como son en Colombia 80 años más el tiempo de vida del autor, si yo escribo un libro y yo fallezco hoy, desde el 1 de enero de 2024 se contarán 80 años de protección sobre esa obra literaria que yo creé. Y cuando lleguemos al año, cuando se acaben esos 80 años, el 1 de enero del año siguiente se contarán en consecuencia, los harán contar los 80 años y la obra entrará al dominio público. Esa es la razón por la cual el 1 de enero, entre otras cosas, se celebra el Día Mundial del Dominio Público, porque usualmente el 1 de enero se cumplen tiempos de protección asociados a obras artísticas y literarias creadas 80, 100, 70 años atrás, dependiendo de la jurisdicción, y en consecuencia entran al dominio público esas obras artísticas y literarias que otrora estuvieron protegidas por derechos de autor. Hace un par de años entró al dominio público casi toda la obra de Virginia Woolf. Ha entrado al dominio público recientemente la obra artística de Winnie Pooh, por ejemplo. Hay muchas cosas que han entrado al dominio público y todos los años están siempre entrando obras al dominio público, y que entra al dominio público básicamente significa que yo puedo hacer uso de los diferentes ejercicios que permiten los derechos patrimoniales de autor sin tener que pedirle permiso a nadie, porque esos derechos ya no estarán vigentes. Ya será posible hacer uso de la obra siempre y cuando se respeten los derechos morales de autor. Ya vamos a ver cuáles son los derechos morales y patrimoniales. Empecemos por el primer derecho moral, que es el derecho moral de paternidad. El derecho moral de paternidad es el derecho que tiene el autor a ser reivindicado como un autor de una obra artística o literaria. Cuando nosotros hablamos de plagio, plagio no es un término jurídico, plagio es un término tal vez más de índole académica, pero plagio es una violación o una vulneración del derecho moral de paternidad, porque yo, como la persona que plagia, me atribuyo la autoría total o parcial de una obra que no es mía, que es de un tercero. Entonces yo estoy desconociendo la paternidad total o parcialmente de ese tercero en favor mío, porque yo estoy diciendo yo también hice esa obra o yo creé esa obra en su totalidad. Aquí hay un caso muy interesante de Legis, que pues para abogados puede ser interesante, que está asociado a una serie de entregas de la compilación Régimen Penal Colombiano de Luz Marina Vilota en Legis. Y cuando Luz Marina Vilota se desvincula de Legis, a pesar de estar de haber participado en los procesos creativos de las entregas de esta compilación, deja de ser mencionada como autora de la compilación Régimen Penal Colombiano.
y es obligada a hacerlo en la medida en que, a pesar de haber sido desvinculada laboralmente de Legis Editores, tenía una participación como autora en la creación de las entregas que compilaban o que hacían parte de esta compilación. Entonces, independientemente de mi relación con mi empleador o si esa relación finaliza, si yo hice parte del proceso creativo de una obra artística o literaria, yo tengo el derecho a ser mencionado o mencionada como tal. Ese es mi derecho moral de paternidad. Es irrelevante la vinculación laboral que yo tenga con una entidad pública, una entidad privada, etcétera, si yo hice parte de ese proceso creativo, de esa impresión, de esa huella creativa en una obra artística o literaria. Entonces, ese derecho moral de paternidad es el primero de los derechos morales a los cuales quiero hacer mención, y es el derecho que nosotros vemos desconocido en el clásico plagio, que, como insisto, no es un término jurídico, sino más bien de índole académica, pero que termina siendo un desconocimiento del derecho moral de paternidad. Está el derecho moral de integridad, que es el derecho que tienen los autores a evitar que su obra sea modificada en una forma tal que afecte la reputación del autor o que afecte la reputación de la obra. Este caso es un caso que no es en Colombia, es en Estados Unidos, pero es muy interesante, lo traigo a colación. Es el caso del hombre como centro del universo, que es la obra central de Diego Rivera, que se encuentra en este momento en el Palacio de Bellas Artes en México, en Ciudad de México. Diego Rivera siempre fue políticamente un crítico del capitalismo, y los Rockefeller lo invitan a hacer una obra en el Rockefeller Center de Nueva York, con una serie de consideraciones de índole ideológica, pero básicamente es lo que resulta la creación del hombre como centro del universo. Pero Diego Rivera, de una manera un poco jocosa, en la obra esconde algunas figuras propias del comunismo y del socialismo. Uno encuentra en esta obra a Lenin, a Trotsky, a Marx, etc. Y los Rockefeller se molestan y destruyen la obra de Diego Rivera. La destrucción de la obra de Diego Rivera, después de que el tema fuera mediado por una demanda, termina siendo, digamos, termina señalándose como una vulneración del derecho moral de integridad de Diego Rivera. ¿Por qué termina señalándose como una vulneración del derecho moral de integridad de Diego Rivera? Porque la destrucción de la obra implica una destrucción de la reputación o una mutilación que afecta la integridad del autor con su obra en la medida en que afecta la reputación de la obra y la reputación del autor. La obra deja de existir, la obra es modificada, no solo es modificada en el sentido de que afecta su integridad, sino que es eliminada del Rockefeller Center de Nueva York. Entonces, ese proceso de destrucción del mural es un proceso de afección de la integridad de Diego Rivera, y en consecuencia es una afección del derecho moral de integridad de Diego Rivera. La destrucción de una obra, la mutilación de una obra, la modificación de una obra científica de forma que cambie el planteamiento del autor por un planteamiento distinto, son violaciones del derecho moral de integridad. El derecho moral de integridad, en consecuencia, en este caso, fue considerado como vulnerado por los Rockefeller a Diego Rivera. Y cuando hablamos de derecho moral de integridad, es en consecuencia ese derecho que tiene el autor a evitar que su obra sea modificada en el sentido de que, o mutilada en el sentido de que afecte a su integridad, o en particular la relación del autor con su obra o la obra propiamente dicha, la reputación del autor con su obra, en su relación con su obra o la obra propiamente dicha. Ese es el derecho moral de integridad. El tercer derecho moral es el derecho moral de ineditud, es básicamente el derecho que tiene un autor a mantener su obra como inédita y a definir cuándo la publica, cuándo no la publica. Hubo un caso interesante, no voy a ahondar mucho en las especificidades, pues por las funciones jurisdiccionales que tiene la Dirección Nacional de Derecho de Autor, fue fallado desde la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales en un proceso verbal que inicia un fotógrafo contra un colegio. El fotógrafo propone vender unas fotografías que él tomó de un colegio a un colegio para pagar parte de una deuda que tenía por las matrículas de sus hijos. El colegio no solo no está de acuerdo, sino que publica las fotos, a pesar de no existir un contrato con este fotógrafo. Y ese proceso de publicación de las fotografías sin autorización del autor es una violación del derecho moral de ineditud, una vulneración del derecho moral de ineditud. ¿Por qué? Porque el autor tiene la capacidad de determinar cuándo una obra es o no publicada. Y el hecho de que este colegio haya publicado, además en un acto infractor, porque no tenía el derecho a hacerlo, pero que haya publicado estas fotos implicó una vulneración del derecho moral de ineditud del fotógrafo Marco V. Está el derecho moral a modificar la obra. Cuando una obra ya está en circulación, la obra puede ser modificada por el autor. Siempre menciono autor porque el autor es el titular de los derechos morales. Un cambio puede ser, por ejemplo, la solicitud de un ejemplo del derecho moral a modificar la obra puede ser la solicitud de modificación de textos por parte de un investigador por un cambio de postura sobre un asunto a raíz de nuevas investigaciones. Ya hay un texto en circulación,
unas nuevas investigaciones arrojan que algunas de las posturas del autor no eran del todo acertadas y el autor resuelve cambiar su postura en esos textos, cambiar algunos de los enunciados, cambiar algunas de las ideas para dejar el texto coherente con las nuevas investigaciones. ¿Qué ocurre con este derecho? Igual que con otro que vamos a ver a continuación, que el ejercicio de este derecho implica de cierta forma que el autor tenga que de alguna forma indemnizar a quien puso en circulación esta obra. Pensemos en el ejemplo que estamos poniendo un libro. Si lo ponemos, por ejemplo, un libro o un capítulo de libro, lo que va a venir ocurriendo es que la editorial va a tener que gastar o sacar de su bolsillo una buena cantidad de recursos para sacar el libro de circulación, modificarlo y volver a publicar el libro, volver a poner en circulación el libro. Entonces, si bien este es un derecho que puede ejercer el autor, es muy probable que el autor se vea abocado a tener que pagar una indemnización amplia por el ejercicio de dicho derecho, dependiendo de cuál sea el contexto en el cual se ejerza dicho derecho. En un sentido similar, está el derecho moral a retirar la obra. Aquí yo traigo a colación un caso que para mí no solamente es un caso de derecho moral de retiro, sino también de derecho moral de integridad. La mala hora, el texto también famoso de Gabo de la mala hora, fue publicado en una primera edición en Madrid en el 62. Esa edición tuvo un proceso de corrección de estilo por parte de un editor en Madrid que hizo que varios de los personajes de la mala hora, que eran personajes que por su caracterización eran personajes sin educación secundaria, sin educación superior, que no estaban bien letrados, tenían un lenguaje muy básico, terminaran apareciendo como personajes muy bien letrados, personas que son estudiosos, que tienen una riqueza en el lenguaje, una riqueza intelectual bastante amplia, y eso desnaturaliza un poco la forma como se contaba por parte de Gabo la historia de la mala hora. ¿Qué hace Gabo? Gabo no solo pide el retiro de esa primera edición, sino que en la segunda edición pone una nota aclaratoria señalando, y aquí lo menciona, un corrector de pruebas se permitió cambiar ciertos términos y almidonar el estilo en nombre de la pureza del lenguaje. En esta ocasión, a su vez el autor se ha permitido restituir las incorrecciones idiomáticas y las barbaridades estilísticas en nombre de su soberana y arbitraria voluntad, y pide en consecuencia que la segunda edición de la mala hora sea considerada como la primera edición de la mala hora. Es decir, hacer como si la primera edición de la mala hora no hubiera existido. Hoy es un objeto de colección, de hecho, de Madrid. Pero esto es un ejemplo del ejercicio del derecho moral de retiro de obra, y en mi criterio también hay una mutilación de la obra en el sentido de que afectara la reputación de Gabo o la reputación misma de la obra en la medida en la que desnaturalizaba un poco la forma como dicha obra era efectivamente narrada. Esos son los 5 derechos morales de autor. Vamos ahora brevemente a los derechos patrimoniales de autor. Insisto, las normas en las cuales pueden ubicarse estos derechos son la Ley 23 de 1982 y la Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina. El derecho patrimonial de reproducción está precisamente asociado en general a la posibilidad de hacer copias de una obra, que eso puede estar tanto en el ámbito digital como en el ámbito analógico. En el ámbito digital, hablamos, por ejemplo, del almacenamiento en forma electrónica de una obra literaria. De un acto de reproducción es adjuntar un archivo y enviar un archivo por correo electrónico a otra persona. Eso es un acto de reproducción. Un acto de reproducción en el ámbito digital también es copiar, ya no se hace tanto por los servicios de streaming, pero copiar un archivo .mp3 de una canción y subirlo a un sistema P2P o peer-to-peer, como lo eran en su momento, que creo que ya tampoco se usan, Ares, LimeWire, etcétera. Esos son actos de reproducción de una obra musical, así como el otro ejemplo ponía el caso de una obra literaria, entre muchas otras. Esos son actos de reproducción en el ámbito digital, pero también lo vemos en su vertiente clásica en el ámbito analógico. La fotocopia de una obra literaria es un acto de reproducción. La impresión de una obra literaria es un acto de reproducción. Ustedes tal vez han visto en las fotocopiadoras, se ven en cualquier fotocopiadora, pero lo vemos mucho en el centro de los sellos del CDR, el Centro de Derechos Reprográficos. Eso se hace porque se están pagando unas tarifas, así como se hace en el ámbito musical con Saico y Asimpro, en la medida en que se están ejerciendo actos de reproducción sobre obras, y los autores o titulares de derechos patrimoniales sobre esas obras tienen el derecho a recibir algún tipo de erogación por el acto de reproducción de esas obras literarias, sea a través de impresión, sea a través de fotocopia, entre otros. Estos son actos de reproducción. Básicamente, el ejercicio de tomar copias o hacer copias de obras artísticas o literarias en el ámbito analógico o en el ámbito digital. El segundo derecho es el derecho a distribución. Este derecho lo vemos mucho, por ejemplo, en el ámbito editorial,
con la venta de libros en librerías o con la venta de libros en línea en los portales diseñados para ese fin. También lo vemos en el ámbito musical. Ya no hay tantas tiendas de CDs, hay más tiendas de vinilos. El hecho de distribuir vinilos en una tienda de vinilos es un ejercicio de distribución amparado por el derecho patrimonial de distribución, o protegido más bien por el derecho patrimonial de distribución. Recordemos que los derechos patrimoniales de autor que se reconocen al autor implican que el autor tiene la capacidad de hacer uso, es decir, poder hacer este acto de distribución, autorizar a un tercero, es decir, permitirle a una discotienda, a una librería hacer ese acto de distribución, o prohibir, es decir, evitar que se venda un libro en un establecimiento de comercio particular, la obra literaria o artística sobre la cual posee derechos patrimoniales de autor. Pero en el derecho patrimonial de distribución hay no es una excepción, sino es más una disposición que limita el ejercicio de este derecho, y es el agotamiento del derecho. ¿Cuándo se agota el derecho patrimonial de distribución? Con la primera venta hecha por el titular de los derechos patrimoniales o con su consentimiento. Eso no se asocia, no se extiende al alquiler comercial o al préstamo público, pero cuando se hace una primera venta, ya se agota. Entonces, si yo compro un libro y luego lo vendo usado de segunda mano, yo no estoy infringiendo el derecho patrimonial del titular de los derechos sobre ese libro. ¿Por qué? Porque ya hubo un agotamiento del derecho con la primera venta. En la segunda venta, el autor o titular no tiene ningún tipo de derecho, porque ya ese derecho se agotó. Entonces, esto en relación con la distribución, por supuesto. No significa que una obra de segunda mano pueda ser reproducida, etcétera. Eso es otro derecho. Pero en distribución, es decir, en la venta del texto, desde el segundo en adelante, yo puedo hacer la venta sin pedir permiso del autor o titular. La comunicación al público, que es básicamente la forma como se pone en circulación una obra artística o literaria en circulación para el público. Por ejemplo, las canciones que nosotros escuchamos en servicios de streaming, en Spotify, en Apple Music, en Tidal, o las películas que vemos en Netflix, en HBO, en Star, en Disney, etcétera. Esos son actos de comunicación al público de obras artísticas o literarias, música, películas, etcétera. La publicación de una obra literaria en un repositorio digital de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional, o de la Universidad de los Andes, o de la Universidad de Rosario. Esos son actos de comunicación al público vía puesta a disposición. Puesta a disposición, ¿por qué? Porque yo puedo acceder a esa obra en cualquier momento. Eso es básicamente el derecho patrimonial de comunicación al público. Y finalmente, el derecho patrimonial de transformación. Convertir una obra originaria en una obra derivada, transformarla y convertirla en una nueva obra. La traducción, cuando yo traduzco una obra de León de Grace del español al ruso, estoy haciendo un acto de transformación. Y los actos de transformación implican que la obra derivada también tenga como autor a la persona que hizo esa transformación. Cuando una persona traduce una obra, el ejercicio de traducción es un ejercicio creativo bastante amplio, bastante dispendioso, y se reconocen derechos a los traductores como si fueran autores. Entonces ustedes ven una obra de León de Grace traducido porque el traductor también tiene derechos. La adaptación también es la forma clásica. Cuando adaptamos un libro de Harry Potter, de Señor de los Anillos, etcétera, a la pantalla grande, al cine, esos actos de adaptación también son actos de transformación. Quien tiene los derechos para hacer ese proceso de adaptación, de transformación, puede efectivamente convertir un libro en una película. Eso es básicamente el derecho patrimonial de transformación. Hay unos casos en los cuales es posible hacer uso de obras artísticas y literarias sin necesidad de la autorización del autor o titular y sin tener que pagar una remuneración. Son muchos, no los voy a mencionar todos, pero traigo a colación algunos que son clásicos para nosotros, quienes trabajamos en temas judiciales. Por ejemplo, las citaciones. Si yo tuviera que pedirle permiso al autor o al titular para poder hacer una citación, no habría circulación de conocimiento, sería imposible que hubiera circulación de conocimiento. La cita es una forma como yo hago uso de una obra sin tener que pedir permiso al autor o titular. Tiene obviamente unas características que, de unos usos honestos, de que no se afecte la norma de explotación de la obra, etcétera. Pero eso es un ejemplo de uso de limitaciones y excepciones al derecho de autor. Tomar una fotografía de una obra protegida por derechos de autor, una obra arquitectónica protegida por derechos de autor, porque está en espacio público, una escultura, también lo permite la ley. Hacer una parodia o una caricatura de una obra artística o literaria, también lo permite la ley. Entonces, son casos particulares que casi todos se encuentran en la ley 23, hay otros en la decisión 351, y hay unos nuevos en la ley 1915-2018, por ejemplo, que establecen casos en los cuales es posible hacer uso de obras artísticas y literarias sin autorización del autor o el titular. Una distinción importante que ya más o menos mencionamos, pero que la traigo aquí a colación, la distinción entre autoría o titularidad. El autor siempre va a ser la persona natural que crea la obra, es el titular de los derechos morales siempre y es el titular originario de los derechos patrimoniales, mientras que el titular
sí puede ser una persona natural o jurídica. Sí puede ser una persona jurídica. El autor obviamente no, sí puede ser una persona física, como ya vimos, pero el titular sí puede ser una persona jurídica. Ese titular derivado que ostenta derechos puede ser una persona jurídica, y en el caso de las entidades públicas es muy común, por una presunción que está estableciendo el artículo 91 de la ley 23, que establece que toda obra creada por un funcionario público, en el marco de sus funciones legales y constitucionales, los derechos de autor sobre esa obra son de la entidad pública, no son del funcionario público. Y eso es por mandato de ley, no tiene que ceder los derechos a la entidad pública. Por mandato de ley, los derechos están en cabeza de la entidad pública. Hay distintas formas de crear obras artísticas y literarias. Hay obras de carácter individual que son creadas por un único autor, obras en colaboración que son realizadas por dos o más autores, y cuando los aportes no pueden ser separados sin que la obra pierda su naturaleza. Ese suele ser el caso, por ejemplo, de los artículos científicos donde hay varios autores. Uno pone la interpretación de un dato, el otro pone un análisis del dato, el otro pone la introducción y las conclusiones, etcétera. Ese es un ejemplo. Y las obras colectivas que realizan dos o más autores por iniciativa y orientación de una persona natural o jurídica. Digamos, un texto sobre análisis o estudios críticos de sentencias emitidas por organismos en relación con derechos de autor, de tribunales o de altas cortes en relación con derechos de autor. Entonces hay distintos capítulos del libro. Este interpreta las que están asociadas a obras musicales, este interpreta las que están asociadas a sociedades de gestión colectiva, este interpreta las que están asociadas a obras de carácter pictórico, etcétera. Hay ahora un libro con distintos capítulos del libro, y eso será una obra colectiva coordinada por la entidad que lo haya así solicitado, por la persona natural que lo haya así solicitado y orientado. Son distintas formas de crear obras artísticas y literarias. Asimismo, hay unas presunciones y unas formas de ceder los derechos patrimoniales de autor a terceros. Digamos que hay tres grandes mecanismos para transferir derechos de propiedad intelectual a terceros. El primero es el contractual, que son los contratos de cesión de derechos patrimoniales de autor. El segundo es por disposición legal. Entonces hay unos casos en los cuales la titularidad se pregona en cabeza de otros. Las obras colectivas, por ejemplo, el caso que poníamos del libro con una temática particular coordinado por una persona jurídica o natural, y donde existen una serie de autores que están creando contenido para ese libro particular. Ahí hay una presunción de que quien coordina ese esfuerzo creativo es quien es el titular de los derechos patrimoniales de autor. La obra por encargo: si yo firmo un contrato de prestación de servicios con una persona natural para que me escriba un código de un software, por ejemplo, hay una presunción de que yo como contratante soy el titular de los derechos patrimoniales de autor. Basta con que el contrato conste por escrito y que en las funciones, por supuesto, en el objeto contractual, esté de manera expresa la creación de la obra. En ese caso, el contratante será el titular de los derechos patrimoniales de autor sobre la obra y no el contratista. Lo mismo el caso, eso es el artículo 20 de la ley 23 del 82. Lo mismo el caso del artículo 91 de la ley 23 del 82. El servidor público que crea una obra en el marco de sus funciones legales y constitucionales, en ese caso la entidad pública se considera como la titular de los derechos patrimoniales de autor. Y hay un par de casos también interesantes en el ámbito de la fotografía y en el ámbito del cine. En el ámbito del cine, las obras audiovisuales tienen un par de presunciones interesantes. Los derechos patrimoniales de autor se presumen en cabeza del productor, que eso tiene una lógica, y es que el productor pone la plata. Entonces se presumen en cabeza del productor los derechos patrimoniales de autor, y los derechos morales se presumen en cabeza del director, porque el director es el que da toda su visión artística en cómo se hace una película. Eso sin perjuicio de los derechos sobre las obras individualmente consideradas, sobre el guión, sobre fotografías, etcétera, que por supuesto ahí también se reconocen derechos en favor de sus autores. Y en fotografía, a pesar de que, bueno, ahora se está otra vez usando mucho la fotografía analógica, cuando yo le regalo los negativos a otra persona, es decir, el rollito con los negativos, se presume por ley que la persona que recibe los negativos es la titular de los derechos, y eso tiene una razón de ser, y es que únicamente la persona que tenga los negativos puede hacer actos de reproducción, comunicación al público, distribución y transformación de las obras artísticas, de la fotografía. Finalmente, mortis causa, el caso de la sucesión por causa de muerte, o también la liquidación de una persona jurídica. Esa es otra forma de transferir derechos. Por supuesto, si el autor fallece en un proceso sucesoral, deberán también, entre otros, que eso no es tan común que pase en Colombia, pero es pertinente que se sepa, en los procesos sucesorales también se liquidan los derechos patrimoniales de autor, también se hacen parte de esa masa herencial los derechos patrimoniales de autor. Una diferencia relevante es, nosotros hablamos de cesión y de licencia en materia de derechos de propiedad intelectual en general y derechos de autor en particular. ¿Cuál es la diferencia? Es como hablar de una compraventa de un bien inmueble y el arrendamiento de bien inmueble. Cuando hablamos de cesión, hablamos de una compraventa. Hay un contrato por medio del cual se transfiere la titularidad de los derechos. El cedente es quien cede, se despoja de los derechos, y el cesionario
que es quien recibe, va a ser el nuevo titular de los derechos patrimoniales de autor. Es decir, hay un despojo de titularidad de los derechos y el cedente ya no tendrá titularidad, que ahora pasará a ostentar el cesionario. En el caso de la licencia, se asemeja un poco más al arrendamiento de un bien inmueble, por ejemplo, el arrendamiento de una vivienda urbana. ¿Por qué? Porque yo estoy autorizándole como dueño a un tercero que habite ese espacio o que haga uso de ese espacio, pero yo conservo la titularidad de ese bien. Igual es acá. Yo puedo autorizar a un tercero a hacer uso de una obra literaria, de una obra artística, de una obra musical, pero yo conservo los derechos de esa obra. Cuando hablamos de contratos, y ya aquí para finalizar con los temas contractuales, un par de elementos asociados a los contratos de cesión y los contratos de licencia. Nuestra normativa, que ha venido siendo modificada en materia de derecho de autor por los planes nacionales de desarrollo de una manera, pues, en mi criterio adecuada, hay unos elementos que tienen sí o sí que ser pactados, o hay una forma como deben ser pactados para evitar que se den cierto tipo de presunciones de ley o para permitir que se den cierto tipo de presunciones de ley. ¿Qué se requiere cuando hablamos de un contrato de cesión o un contrato de licencia bajo la normativa colombiana en materia de derechos de autor? Primero, por supuesto, como condición de validez, que el contrato conste por escrito, no existen los contratos verbales en este caso, y tienen que estar de manera expresa las formas de explotación que se ceden o que se licencian. Es decir, yo no cedo en abstracto los derechos de autor, yo tengo que señalar qué tipo de formas de explotación estoy permitiendo yo a través de la cesión o a través de la licencia de los derechos patrimoniales de autor, para que efectivamente podamos pregonar la existencia de dichas formas de explotación en cabeza del cesionario o del licenciatario. Me explico, si yo, por ejemplo, le autorizo a un tercero la reproducción digital de una obra literaria y el licenciatario empieza a reproducir a través de impresiones o a través de fotocopias esa misma obra literaria, si eso no está contemplado en el contrato de licenciamiento, entonces están infringiendo los derechos patrimoniales de autor de reproducción analógica del titular o el licenciante de los derechos patrimoniales de autor. Es muy importante que estén las formas de explotación que se autorizan o que se ceden en el contrato de licencia o de cesión, según sea el caso. Muy importante lo que viene a continuación: tiempo y territorio. Si en un contrato de cesión o en un contrato de licencia no se pacta el tiempo por el cual los derechos son licenciados o cedidos, hay una presunción de ley de que son 5 años. Y después de esos 5 años, automáticamente, por mandato de ley, la titularidad de los derechos o la facultad de hacer de manera exclusiva el uso de cierto tipo de las obras literarias con cierto tipo de usos, se regresa al autor o al titular. Es decir, si yo cedo los derechos para que usted reproduzca, comunique al público, distribuya y transforme esta obra con estas formas de explotación y yo no pacto el tiempo, la ley entenderá que son 5 años y después de 5 años los derechos volverán al autor o titular. Igual con el territorio. Si el territorio no se pacta, el territorio se entenderá por presunción de ley como Colombia. Y esto es muy importante en el ámbito digital, porque en el ámbito digital, si yo publico una obra en un repositorio, yo puedo estar haciéndolo no solo en Colombia, sino en muchos países del mundo y poder acceder a esa obra desde México, desde China, desde Australia, etcétera. Entonces es muy importante también el tema del territorio. Si no se pacta el territorio, que usualmente lo pactan como todos los territorios del mundo, el territorio será Colombia. Y finalmente hay unas cláusulas ineficaces, que son las cláusulas de transferencia de producción intelectual futura y la cláusula de restricción de producción intelectual. Hay también las formas recientemente de explotación desconocidas. Yo no puedo ceder derechos a futuro. Yo no puedo restringir la producción intelectual de un contratista, por ejemplo, decirle, usted crea esto y usted no va a crear esto. Y yo no puedo establecer formas de explotación desconocidas. Es decir, esto busca también proteger un poco a los autores o titulares frente a nuevas tecnologías que puedan surgir en un futuro. Si una persona dio el derecho de reproducción o cedió el derecho de reproducción sobre una obra audiovisual en un momento particular de la historia y luego llega Netflix con su tecnología de streaming y ese contrato decía todos los medios habidos y por existir, pues entonces ahí habrá un problema para el autor porque el autor habrá perdido el control sobre la explotación de su obra en relación con el servicio de streaming. Entonces, lo que busca esta ineficacia es proteger al autor en relación a nuevas formas de hacer uso de obras artísticas literarias que puedan presentarse en un futuro. Eso es el conjunto de cláusulas ineficaces. Y entonces, muchísimas gracias a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a todos y todas por su participación en este espacio. Muchas gracias, doctor José Daniel. Ahora vamos al fragmento de preguntas. Doctor José Daniel, preguntan en el chat.
¿Cómo funciona la protección del derecho de autor en el entorno digital? Bueno, es muy interesante la pregunta porque en los 90 se discutió mucho, ahora que estaba llegando el entorno digital, sobre cómo podíamos extender la normatividad que ya existía en materia de derecho de autor en el ámbito analógico al ámbito digital. Muchos de los derechos que ya mencionamos, en este caso, han tenido una transformación hacia el campo no solo analógico, sino también digital, y eso es gracias a algunos tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y a la modernización de nuestra legislación. Eh, una normativa esencial para consultar en relación con esta transformación es la Ley 1915-2018, que trae a colación una serie de actualizaciones en materia digital frente a derechos patrimoniales de autor que fueron pensados en una era no digital. Entonces, frente a la reproducción de las obras, frente a la comunicación al público, frente a la limitación y excepción al uso de obras artísticas literarias en el ámbito digital, por ejemplo, en establecimientos educativos, instituciones de educación superior, colegios, etcétera. Entre muchos otros, medidas tecnológicas de protección. La ley 1915-2018 aterrizó muchos de estos conceptos al ámbito digital. Ha habido pronunciamientos jurisprudenciales también en el mismo sentido, pero en general el derecho de autor puede ser en general como, digamos, transformado, llevado al ámbito digital a partir de su concepción más clásica, porque los derechos de reproducción, comunicación al público, transformación y distribución son derechos que de una u otra forma son extensibles a el ámbito digital en la medida en que su propia reacción lo permite. Cuando hablamos de una copia analógica, también podemos hablar de una copia digital. Cuando hablamos de una comunicación al público a través de un parlante, también podemos hablar de una comunicación al público a través del servicio streaming. Entonces, digamos que la normativa se ha actualizado y la ley 1915-2018 es de obligatoria lectura en ese sentido, pero su concepción clásica da una protección a los autores en el sentido de que ha permitido transformarse sin que sean necesarias de una manera masiva nuevas formas de pensar el derecho de autor, sino no, únicamente en unos casos muy puntuales. Esa ha sido como la transformación del derecho de autor del ámbito digital al ámbito analógico de una perspectiva normativa, pero también de concepto. Doctor, nos preguntan acá, cuando se hace una compraventa de una obra, por ejemplo, una pintura, ¿se ceden también los derechos patrimoniales? Y en el caso que no sea explícito, ¿quién ostentaría esos derechos? Eso es una pregunta muy interesante porque hay un elemento central a diferenciar y es el soporte material de la obra, el soporte material del el elemento intangible. Cuando yo hago una compraventa de una obra artística, yo no estoy comprando, por regla general, en principio, derechos patrimoniales de autor asociados a esa obra. Los derechos los va a seguir teniendo la persona, el autor o el titular de los derechos, que puede que ni siquiera sea el vendedor. Es decir, si yo compro una obra, yo no estoy comprando los derechos de autor sobre esa obra por regla general, salvo que el autor o el titular de los derechos patrimoniales sobre el autor, sobre la obra, efectivamente, digamos, pacte conmigo un contrato de cesión de esos derechos patrimoniales de autor. Es diferente el soporte material del soporte de los derechos asociados a ese soporte material. Cuando yo compro un libro en una librería, yo no estoy comprando los derechos patrimoniales de autor sobre esa obra. Cuando yo compro un vinilo en una discotienda, no estoy comprando los derechos patrimoniales de autor sobre ese fonograma, sobre la obra que está fijada en ese fonograma. Entonces, es distinto el componente intangible del componente de cuerpo, el componente físico, el soporte de la obra. Doctor, ¿qué retos impone al derecho de autor el auge de la inteligencia artificial? Muchísimos, la verdad. Yo siento que en este momento ese es el tema central de discusión en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y creo que va a ser el tema de discusión durante los próximos 10, 15, 20 años, porque se está cambiando por completo la dinámica de la forma como se crean o generan, en este caso, obras artísticas y literarias. Pero los dos principales para mí son el problema de la autoría, que es un problema que ya está siendo finiquitado en varios países del mundo, y es si las obras creadas por inteligencia artificial generan algún tipo de derecho, que en mi criterio no deberían generarlo, porque no son obras creadas por seres humanos, pero también está la misma lógica asociada a si los productores de algoritmos y quienes generan algoritmos que permiten ese tipo de generación de obras deberían tener algún tipo de reconocimiento. En mi criterio no debería ser así, pero es una discusión que hay global de si se debería reconocer algún tipo de derecho sui generis a este tipo de productores de algoritmos. Y el segundo reto es el reto que para mí es el más importante en este momento del mundo y están empezando a radicarse demandas desde finales del año pasado. Hay un par de demandas muy importantes en Estados Unidos que van a dar una línea sobre este tema y es el tema del uso. Cuando un algoritmo genera una obra artística o literaria, ChatGPT o los distintos algoritmos que generan imágenes, esta generación no se hace desde cero, se hace
alimentándose de millones de datos, de millones de obras artísticas o literarias que están en Internet. Y esas millones de obras artísticas y literarias tienen autores. ¿Cómo se compensan esos autores en la generación de contenidos por parte de la inteligencia artificial? Ese para mí es el gran reto actual en materia de inteligencia artificial asociada a derecho a autor. ¿Cómo hacer que los autores dejen que además está en una posición débil, de recibir algún tipo de, no solo de reconocimiento, sino también de regalía o algún tipo de estipendio por el uso de sus obras sin su autorización, porque lo está haciendo por regla general sin su autorización? Entonces, el problema del uso y el problema de la autoría son los dos grandes retos hoy en día frente al derecho a autor con el auge de la inteligencia artificial. Doctor, como última pregunta, si el autor no ha registrado su obra, ¿de qué manera puede proteger la misma? Perfecto. Como mencionamos en los principios, la obra ya está protegida por el hecho de simplemente existir un acto creativo. Las obras artísticas o literarias se protegen por el derecho de autor desde el momento en que la obra es creada, no es necesaria ninguna formalidad para protegerla. Sí recomiendo el registro, que además es gratuito en este momento ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, tal vez no siempre sea gratuito, por una norma del Plan Nacional de Desarrollo reciente, pero en este momento es gratuito y sí recomiendo porque es el mejor instrumento probatorio en relación a una posible infracción asociada a la obra. Pero en principio la obra ya tiene la protección, tanto moral como patrimonial, desde el momento en que la obra es creada. Nuestro agradecimiento especial al doctor José Daniel Rengifo Martínez por su generosidad desde su amplia trayectoria profesional y académica. Nos ha ilustrado el día de hoy acerca de los avances normativos en materia de propiedad intelectual, puntualmente los derechos de autor, sus contenidos y especificaciones normativas. A su vez, ha realizado una valiosa y completa precisión respecto a la concreción de los derechos derivados y sus respectivos medios de protección. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchas gracias.